¿Tengo que apretar aquí? Sí, ahí. Bien. Hay que apretar aquí y se pone en verde. ¿Vale? Bueno, buenas tardes, Arratsalde-on. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta primera sesión de Mujeres Creadoras. Vamos a inaugurar esta sesión con la presentación de Patricia Abad, directora del Instituto Navarro para la Igualdad. Mil esker, gracias Magda. Ongi etorri, muy buenas tardes a todas. Es un placer daros la bienvenida a esta nueva edición del programa Mujeres Creadoras, que nos reúne un año más para intentar pensar juntas, dialogar y tejer pensamiento crítico desde las aportaciones de las compañeras en este caso de hoy. Mujeres Creadoras es hoy un espacio ya reconocido, el resultado de un recorrido largo, con una trayectoria sólida y coherente. Se empezó a impulsar en el año 2008 por el Instituto Navarro para la Igualdad y se desarrolla desde 2016 en colaboración con Fundación IPES. Nació con un objetivo muy claro que sigue siendo hoy plenamente vigente, entendemos, y es poner en valor las aportaciones de las mujeres en los ámbitos de la creación, la cultura, el conocimiento y la investigación, generar también referentes y ofrecer a la ciudadanía espacios de reflexión feminista y pensamiento crítico. En estos años se han ido debatiendo las sucesivas ediciones de Mujeres Creadoras sobre cuestiones clave, así se entendía desde el programa, en cada momento: el arte, el cine, la investigación feminista, la cultura digital o los nuevos formatos comunicativos. Siempre con una premisa común: situar la visión, la perspectiva desde las mujeres en el centro de la producción de conocimiento y cuestionar los marcos desde los que interpretamos la realidad. El año pasado, bajo el lema Investigación y Feminismo, TENGER, Saberes para el Cambio, pusimos el foco desde Mujeres Creadoras precisamente en el valor de la investigación feminista como herramienta para ampliar miradas, revisar metodologías y desarticular las lógicas de exclusión que atraviesan históricamente la producción del conocimiento. Fue una edición que nos recordó que investigar también es decidir qué preguntas nos importan, qué voces escuchamos y qué realidades hacemos visibles o dejamos invisibles. En esta edición de 2026, que es ya la número 11, 11ª edición, ponemos el foco en uno de los grandes retos actuales, contemporáneos, la inteligencia artificial, abordada desde una mirada feminista, interseccional, crítica y decolonial. Queremos reflexionar sobre cómo se diseñan y aplican las tecnologías, qué sesgos incorporan, cómo afectan a los derechos humanos de todas y de todes y qué impactos tienen en la reproducción o la transformación de las desigualdades existentes. Durante 2 jornadas, que son hoy y el próximo miércoles, el jueves 20 de mayo, contaremos con expertas del ámbito del periodismo, la filosofía, la ingeniería y la investigación tecnológica, que nos ayudarán a comprender cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial. Con estas 2 sesiones ofrecemos este espacio de reflexión accesible y riguroso. Os animamos también a establecer un diálogo, y creemos que hablar de inteligencia artificial no es solamente hablar de máquinas, algoritmos, datos, es también hablar de poder, de derechos, de representación, de acceso, de limitaciones, de sesgos y también de democracia. Y, por tanto, es una cosa que no puede quedar fuera de la mirada feminista. Agradecer especialmente a las ponentes, las compañeras que vienen para compartir su conocimiento y su visión crítica, a Fundación IPES, sobre todo por su colaboración constante, a la Asociación EUNATE, que va a hacer esta jornada accesible, y a todas las personas que estáis hoy aquí, porque la presencia nutrida confirma que nos interesa hablar de lo que traemos hoy. Muchas gracias. Mil esker. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo soy Magda Piñeiro, técnica de IPES, que lo comentaba. IPES es la entidad colaboradora en la organización de este evento con el Instituto Navarro para la Igualdad. IPES es una entidad creada en el año 1975 que tiene como objeto la extensión cultural, la docencia, investigación y sensibilización en torno al género y también a los derechos humanos, con perspectiva de género y derechos humanos. También es la entidad que mantiene la Biblioteca de Mujeres, que está en la Casa de las Mujeres, Silvia Fernández Viguera.
Desde la entidad, como entidad colaboradora en este evento, queríamos compartir brevemente esto de a qué hablamos cuando hablamos de ese feminismo interseccional, ¿no?, que lleva por nombre el evento. Y es que cuando hablamos de feminismo interseccional, recogemos un poco la propuesta de los feminismos negros, de las compañeras feministas negras, que exigen, piden, aportan, ¿no?, herramientas que nos interpelan para que miremos más allá del género, ¿no? Que por supuesto esa mirada feminista tiene que poner el foco sobre el género, pero que también debemos mirar otros ejes de opresión, como pueden ser la raza o como puede ser la clase social. En este sentido, la propuesta de mirar a la inteligencia artificial con esa perspectiva interseccional implica mirar la clase social, la raza y el género y todas las desigualdades que puede estar reproduciendo la inteligencia artificial en nuestras vidas y en la sociedad. Por ello contamos hoy con dos ponentes maravillosas que voy a empezar a presentarlas, pues yo no me voy a extender mucho más. Por un lado tenemos a Paula Cáceres, allá en la punta, que es periodista, máster en Acción Solidaria Internacional por la Universidad Carlos III de Madrid, expresidenta de SOS Racismo Madrid, está especializada en investigación del racismo y sus consecuencias y forma parte del proyecto Algo Race como responsable de incidencia y es columnista de medios como El Salto, Pícara Magazine, donde habla de racismo, feminismo, de inteligencia artificial y tecnologías. Un aplauso para la compañera. Bienvenida. Luego tenemos acá al lado mío a Judith Membrives Llorens, que es filósofa de la ciencia y la tecnología y está especializada en la intersección con el poder. Es cofundadora de Algo Rights, una organización que defiende los derechos humanos en el ámbito de la inteligencia artificial. Actualmente colabora como docente en el Máster de Filosofía para Retos Contemporáneos de la UOC, donde también cursa un doctorado sobre inteligencia artificial y espacio público. Forma parte de diferentes coaliciones de especialistas en políticas tecnológicas a nivel europeo e internacional, representando a la FEDE, Federación Catalana de ONGs. Un aplauso para ella. Y sin más, bienvenida y encantadísimas de escucharles porque lo comentábamos antes con el equipo, es un tema que está en boga, del que sabemos poco y que tenemos muchas ganas de aprender de ustedes. Bueno, pues muchas gracias. ¿Me escucháis bien? Es que aquí tenemos mucho eco y es como un poco abrumador, la verdad. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias a la organización, a INAI, a la Fundación IPES, a UNATE también para facilitar que esto sea un entorno accesible y por traernos a este espacio que no nos esperábamos cuando hemos llegado, que es la primera vez que hacemos un bolo en una iglesia, ¿no? Yo solía antes empezar las charlas con una pregunta que he decidido cambiar, porque ahora cuando hablamos de inteligencia artificial casi todo el mundo piensa en una cosa concreta, que es la inteligencia artificial generativa, ¿no? Esa inteligencia artificial que ahora se está poniendo en todos los programas, en todos los sitios, para generar textos, para generar imágenes, etc. Pero quería empezar haciendo como un ejercicio. Primero quería saber, levantar la mano, no vamos a juzgar, nadie va a saber, bueno, no sé si el público se ve en el streaming, espero que no, quién la ha levantado y quién no. Aquellas personas que hayan usado alguna vez inteligencia artificial generativa, aunque sea para probar. Eso es como el ChatGPT, ¿no? ChatGPT, Cloud, Gemini, el creador de imágenes de Canva, Copilot. Me da igual, Copilot. Mira, alguien de repente. Vale, cerrad los ojos 5 segundos y ponerle cara a esa inteligencia artificial. Tiempo. ¿Cuántas personas habéis pensado en una cara masculina, vamos a decir? ¿Cuántas personas habéis pensado en una cara femenina? Y el resto no habéis puesto cara. Guay. Vale. Me gusta hacer este ejercicio porque a pesar de que nos han
se nos ha vendido o se habla mucho de que la tecnología es neutra, que la tecnología no tiene ideología, que la tecnología es un ente que aparece por generación espontánea, aparece y que no tiene incrustado ninguna categoría, ¿no? Ahora hablaremos de conceptos. A pesar de ello, sí que hay gente que piensa en una mujer o gente que piensa en un hombre. Seguramente hay una relación cultural en por qué pensamos en una cosa en otra. No vamos a entrar en eso. Pero sí que la idea que hoy traemos principalmente con la exposición que vamos a hacer, y que ya aviso que la mía va a ser la más tostón porque a mí me toca hacer la parte conceptual filosófica del poder. Entonces, de todas las que vais a ver en esta serie de charlas, la mía es la más rollo. Pero sí que cuando nos acercamos críticamente a la tecnología tenemos que partir o tenemos que superar esa idea de que la tecnología es neutra. Que la tecnología no sea neutra no significa que sea mala o que sea buena per se. Significa que tiene impacto y que además está atravesada por una serie de lógicas. ¿Qué lógicas? En el caso de la tecnología en general, creada desde una óptica occidental, eurocéntrica, blanca. Eurocéntrica no sería norte global más que eurocéntrica. Pues el marco conceptual básico con el cual, es que me oigo muy, sí, pero ¿lo escucháis bien? Es que yo no puedo bajar el volumen, lo que puedo hacer es alejarme, así mejor. ¿Oís bien? Sí, vale. Sí, es un problema estructural. ¿Me han bajado? Vale. Es como cuando tienes el eco ese en una llamada, que es como... ¿Cuál es el marco conceptual básico para acercarnos a la tecnología, específicamente a la IA, pero en general al desarrollo tecnológico? Primero, racionalismo. Racionalismo entendido como hombre como la medida de todas las cosas, hombre por encima de todo, humano, ser humano. Y por otro lado, separación mente-cuerpo. La tecnología de inteligencia artificial alimenta una cosmovisión que separa el cuerpo y la mente. Y ese es el motivo por el cual, por un lado, se plantea una inteligencia artificial basada en tareas cognitivas, principalmente, y por otro, un concepto de inteligencia bastante estrecho que no tiene incrustado todo lo que sea la experiencia física o la experiencia corporal. Lo iremos desarrollando, es solo para conceptos. Capitalismo, acumulación de poder, propiedad, incentivos y plusvalua. Luego veremos cómo todo esto se desarrolla. Neoliberalismo, desregulación o minimización de todo lo que sea estado del bienestar, privatización, ideas individualistas, una lógica de mercado. Poder tecnológico o acumulación de poder en relación a infraestructura, a plataforma, a datos y también ahora mismo a impacto ecológico, vamos a decir. Y luego también tenemos un marco conceptual o más que un marco conceptual, es un espacio, un ecosistema en el que surge esta tecnología, que es un orden social jerarquizado, que, como comentaba Magda, desde una perspectiva interseccional, o si partimos de la base, de un análisis feminista en general, pues este orden social se jerarquiza por raza, por género y por clase. Luego hay muchas más cosas, porque hay capacitismos, hay otros ismos, ¿no? Pero principalmente esto. Es decir, la inteligencia artificial no opera por separado de nada de esto, ni surge en separado de nada de esto. Porque que yo sepa, aquí somos pocas las que tenemos dinero para poder desarrollar nosotras solas una inteligencia artificial. Antes de la inteligencia artificial, ¿qué teníamos en el ámbito tecnológico? Pues es importante hacer un poco de genealogía, y Paula os hará una genealogía más basada en la IA, de dónde surge específicamente el término. Pero es importante recordar que antes de este boom de la inteligencia artificial que tenemos ahora, teníamos el boom del Big Data. ¿Os acordáis cuando todo el mundo quería venderos Big Data?
que básicamente es una acumulación masiva de datos, aunque no sepas ni para qué los estás acumulando. Y también teníamos la aparición de las redes sociales. Estos dos fenómenos no es que sean condición necesaria para que aparezca la inteligencia artificial, pero sí que son condición necesaria para que aparezca lo que llamamos economía de vigilancia y economía de plataformas, la platamorfización, un palabra, de lo que es la vida, ¿no? Convertir toda nuestra vida en un dato. ¿Cuántos paseos diarios? Tienes una app que te lo está contando y que lo está conectando a un servidor que además también se está conectando con el paseo concreto que haces, por dónde pasas, para inferir cosas, que se cruza también con, pues no sé, los correos que tengas, ¿no? Si tienes además una... Todo esto son como mendruguitos de pan, ¿no? que el sistema ha ido facilitando la creación de estas tecnologías y a partir de aquí ahora ya surge la capacidad de computar todos estos datos que teníamos y generar inferencias. Antes de que apareciera nuestro amigo Gepetto, que es como le llamo yo a ChatGPT, la IA no era solamente esto. Cuando hablábamos de algoritmos en general estábamos hablando de IA. Algoritmos de recomendación de las redes sociales, de Netflix, de todas estas plataformas. Algoritmos que te recomiendan la dieta que tienes que seguir o que te están calculando las calorías y te hacen un menú en función de tus necesidades calóricas. A todo eso ya le llamábamos inteligencia artificial. Lo que pasa que ahora pues, ha llegado esta nueva ola, vamos a decir, de sistemas que lo que hacen es escalar y generar. Y nos asombran porque generan cosas que en principio habíamos asumido que solo podíamos generar los humanos. Aquí entra la pregunta filosófica de qué implica ser humano en un contexto donde las máquinas están creando cosas que habíamos asumido que las creábamos solo los humanos, ¿no? Es también, por eso también nos fascina y nos asusta a partes iguales, porque porque no entendemos que sea capaz de hacer algo que nosotros creemos que hay un proceso creativo muy específico detrás, pero es que en realidad no está habiendo un proceso creativo en lo que hace la inteligencia artificial. Lo que está haciendo es una mezcla, ¿no?, de lo que tiene en la base de datos. Todo esto, ¿no?, cuando llegan las redes sociales del Big Data y empezamos a tener capacidad de computación, porque era lo que faltaba para tener inteligencia artificial de este tipo, capacidad de computación, lo que implica también es que hay muchísima más concentración de poder. O sea, la inteligencia artificial lo que hace es escalar la concentración de poder, porque como necesitas mucha capacidad de computación para poder utilizarla, pues no podemos utilizarla, es decir, podemos utilizarla en el ordenador de nuestra casa accediendo al sistema que nos da una empresa que tiene esa capacidad de computación, pero esa capacidad de computación no la vamos a tener jamás nosotras en nuestra casa. Entonces, todo ello genera un momento, que es el actual, en el que hay muchísimos intereses económicos porque hay mucha gente que ha invertido muchísimo dinero en hacer que haya esta capacidad de computación, con un optimismo político que suele acompañar siempre el avance tecnológico, y con unas narrativas un poco tramposas en relación a qué es lo que está haciendo exactamente esta tecnología y a qué lugar tiene que ocupar el humano cuando se utiliza esta tecnología. Porque en realidad la inteligencia artificial, y esto ya es una frase que ya me he cansado de decir y que la dice ahora ya mucha gente, ni es inteligente ni es artificial, pero sí que provoca pues, que haya más desigualdad. ¿Por qué? Porque hay más automatización, hay más clasificación de las personas, hay más predicción, hay más impacto ecológico, hay más sustitución de las personas por procesos automatizados y además, y esto es lo que explicará mucho más en profundidad y yo no voy a entrar tanto, Paula, está alimentada con datos históricos que todos esos ismos que hemos comentado al principio están ahí codificados, objetivizados, el dato es objetivo,
Eso es mentira, el dato no es objetivo, el dato es una foto fija de un momento concreto que alguien ha decidido hacer. Una foto no es objetiva tampoco jamás, ¿no? Siempre hay un punto de vista, el dato igual, no es objetivo, tampoco es el dato algo que tenga valor por sí solo. Tiene valor, mi dato por sí solo no tiene valor todos nuestros datos ahora que estamos juntitos porque pueden generar relaciones entre nosotros, pero mi dato mío individual a nivel económico no tiene valor, lo que tiene valor es la relación que hacen con ese dato. Todo esto se codifica en una máquina que se nos vende como objetiva, como inteligente, como racional y por lo tanto más justa, con capacidad de decir la verdad o una veracidad. La mayoría habéis probado una IA generativa. ¿Diríais que la IA dice la verdad? O lo que hace es jugar con la condición de veracidad o más que de veracidad, de plausibilidad, ¿no? Te voy a dar una respuesta que puede ser, que se parezca a lo que es correcto, ¿no? Pero en realidad lo que está haciendo es amplificar y escalar un pensamiento hegemónico que es el que está codificado, porque aquí entra una visión también descolonial. No toda la experiencia humana está datificada ni está convertida en dato. Por lo tanto, lo que está amplificando esta inteligencia artificial que estamos usando es una visión hegemónica y una visión que es la que tiene el poder para generar esta tecnología. Y esta visión principalmente suele ser la de un hombre blanco, y que nadie se ofenda, porque no estoy hablando de hombres blancos a nivel individual, estoy hablando de hombre blanco como conceptualización de una estructura histórica de poder, ¿no? Que al final es lo que hemos aprendido muchísimo de los feminismos, ¿no? Que esa visión racional del hombre por encima de todas las cosas no incluía a la mujer, era el hombre por encima de todas las cosas. Y el hombre blanco, que es de donde salió el racionalismo. A partir de aquí, si esa es la visión hegemónica que está codificada... ¿Cuánto tiempo me queda? Vale, pues que me conozco. Si esa es la visión que tenemos codificada y ahora mismo estamos en un momento además que todo el rato nos están intentando meter esa tecnología, lo que estamos haciendo es escalar pues esa visión blanca de la vida, vamos a decirle, esa visión masculina de la vida, y estamos dejando aún más cosas en los márgenes. ¿Qué pasa a partir de aquí? Que además esto tiene más relación con la parte de la artificialidad, que además se nos vende muchas veces como una tecnología, ahora cada vez más la gente es consciente del impacto que tiene a nivel ecológico, pero como una tecnología que lo único que puede hacer es mejorar la vida de las personas, ¿no? Es porque vas a poder trabajar menos horas, supuestamente, aunque yo todo el mundo que conozco que utiliza estas herramientas para su trabajo, trabaja las mismas horas, lo que hace es más cosas, ¿no? con ese tiempo. Vas a poder trabajar menos horas, vas a poder hacer cosas que antes no sabías hacer, aunque si estamos diciendo que esto lo que hace es establecer una condición de plausibilidad, pues yo no sé si haría cosas que no sé hacer con una tecnología que tampoco sé o puedo comprobar al 100% si lo que está haciendo es correcto. Por ejemplo, y esto es un caso real que ya ha pasado en muchos sitios, si no sé hacer una página web, porque ahora hay inteligencias artificiales con las que puedo hacer una página web, pues no voy a hacer una página web con una inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque el código que me haga la inteligencia artificial puede tener agujeros de seguridad y como no soy una persona que sepa código, pues no lo voy a saber identificar, ¿no? Entonces, mejor no hacerlo. ¿Que no conduciríamos un tractor por habernos leído un manual? Si no sabemos conducir un tractor, pues tampoco hagamos cosas en el ámbito digital que no sabemos qué consecuencias pueden tener porque no tenemos esa formación. Luego también, me iba a la parte de artificialidad, porque el hecho de que se diga artificial, o antes, previo a la inteligencia artificial, cuando se hablaba de la nube, ¿no?
A ver, es que voy a ir un paso más atrás. Tenemos que tener en cuenta también que la tecnología no se desarrolla de la misma manera que se desarrolla la ciencia. La ciencia podemos tener muchos problemas también en el desarrollo científico en relación a que hay sesgos de género, a que hay sesgos racistas, etcétera. Pero una cosa que sí que tiene la ciencia es que tiene un método científico empírico, que supuestamente si yo hago un experimento y te digo cómo lo he hecho y tú lo repites, pues tienes que tener el mismo resultado. Así es como llegamos a un consenso de qué es ciencia, ¿no? Podemos entrar a valorar muchísimas problemáticas que hay alrededor de la ciencia, pero así es como se desarrolla la ciencia. La tecnología no se desarrolla así. La tecnología se desarrolla desde una perspectiva comercial, desde una perspectiva capitalista y de desarrollo de servicios, y por lo tanto lo que se busca todo el rato es, uno, optimizar la plusvalua de lo que voy a conseguir vendiendo ese servicio, dos, conseguir tecnologías que sean escalables y que por lo tanto, aquí siempre hago el ejemplo del Señor de los Anillos, un anillo para gobernarlos a todos, una tecnología que le sirva a todo el mundo. Esa es la base de la tecnología, no es la personalización, no es el contexto, no es la evidencia científica, ¿no? Entonces, son muy buenos y Paula os explicará de dónde surge el término inteligencia artificial, pero yo os hablo de la nube, con el marketing. Porque cuando tú piensas en la nube, no piensas en materialidad, no piensas en que la nube son centros de datos, son infraestructuras enormes que están bebiéndose el agua de ríos enteros en México, ahora empieza también a pasar en nuestro país, ¿no? Que se están intentando instalar megacentros de datos en zonas que ya tienen problemas hídricos. No, en Cataluña, el ejemplo claro es Cataluña, que hemos tenido una sequía increíble durante años. En mi pueblo hemos tenido restricciones de agua y ahora nos quieren poner un megacentro de datos en el sur de Cataluña, ¿no? Cuando dices, bueno, y toda el agua que esto va a consumir, ¿cómo la vamos a recuperar, ¿no? Los habitantes, ¿cómo vamos a medir ese impacto? ¿Cómo vamos a recuperarnos de ese impacto? Entonces, la materialidad. No solo el tema de los centros de datos, que creo que hablaréis más específicamente de ello, sino también todo el trabajo invisible que hay detrás de la IA. Entonces, cuando se dice la IA va a mejorar la vida de las personas o mejora la vida de las personas, mejora la humanidad, bueno, ¿qué humanidad? ¿La vida de qué personas? ¿La vida de qué coordenadas concretas? Porque lo que tenemos ahora mismo es una infraestructura digital que necesita muchísimos datos que se nos han robado a todos, absolutamente a todos, porque se ha alimentado de absolutamente todos los datos que tenemos en Internet, y todos tenemos alguna cosa en Internet, aunque no tengamos presencia en Internet. Pero además, estos datos no se les puede dar así a la máquina para que aprenda las relaciones, porque entonces puede aprender relaciones que no son saludables o que pueden ser peligrosas. Por ejemplo, sabemos que el 98% casi de lo que hay en Internet es porno bastante violento. Si tú no limpias las bases de datos, tenéis que pensar en la IA, en la alimentación de la IA como la pesca de arrastre. ¿Sabéis cómo es la pesca? Es que vengo de pueblo, se nota, ¿eh? ¿Sabéis cómo es la pesca de arrastre? ¿No? Que arrastran y todo lo que haya me lo llevo, y luego ya cuando estoy en el barco, pues mira, una bota. Pues bueno, idealmente no la devuelvo al mar, pero ¿no? Un pulpo y yo no pesco pulpos, pues lo devuelvo al mar. Ese trabajo en la IA también hay que hacerlo. Si yo hago pesca de arrastre en Internet, me voy a llevar lo bueno y lo malo de Internet, y lamentablemente hay bastante más porquería, vamos a decir, en Internet, que bueno, alguien tiene que quitar esa porquería. ¿Sabéis quién quita esa porquería? ¿Alguien lo sabe? Personas. ¿Personas de dónde? Personas extremadamente precarizadas, generalmente en países de lo que aquí llamamos subglobal, principalmente en Kenia, en Filipinas, personas que están en condición de privación de libertad en cárceles de Colombia, por ejemplo,
¿Por qué? Porque eso es mano de obra muy barata, mano de obra a la que generalmente no tengo que respetarle derechos laborales porque, ¿no? Está en la cárcel, algo habrán hecho. O porque están en Kenia, ¿no? Y personas que desarrollan problemas muy severos de salud mental por estar limpiando todo eso. Es lo mismo que pasa con las redes sociales, con la moderación en las redes sociales. Entonces, cuando hablamos del impacto de la inteligencia artificial desde una perspectiva interseccional, decolonial, crítica, me da igual qué adjetivo le queramos poner, tenemos bastante tendencia a hablar de la parte ecológica y muy poca a hablar de la parte de derechos laborales de personas explotadas en el sur global mediante lógicas colonialistas, porque al final es una lógica colonialista. Voy a buscar la mano de obra barata, voy a externalizar esta mano de obra, que es la que yo creo que es la que menos valor me da, en países de fuera. Por lo tanto, no solamente estamos hablando de que todo este sistema y este amalgama de tecnologías esté reproduciendo una serie de desigualdades y de patrones en sus outputs, vamos a decir, en aquello que saca, en que cuando le pido una imagen de una mujer me la sexualiza, o en que cuando le pido una imagen de una persona que esté en un alto cargo ejecutivo tenga tendencia a hacerme un hombre blanco. Obviamente que ahí está repitiendo un patrón y está escalando una desigualdad. Es que antes de eso ya ha habido muchísima ampliación o contribución a la desigualdad y a la ampliación. ¿Cómo voy? Me quedan 5 minutos. Vale. Pero eso es lo que está decidiendo principalmente Silicon Valley, que tiene que ser la inteligencia artificial. Podría no ser eso, podría ser otras cosas. Por lo tanto, si hoy quiero como dejar dos mensajes clave, el primero ya lo he dicho, y es que la tecnología no es neutral y la IA ni es inteligente ni es artificial. Y el segundo es que tampoco es inevitable, que es lo que se nos está vendiendo ahora, ¿no? Es como tenemos que meter inteligencia artificial en todo, una subvención, cursos de inteligencia artificial, en el cole, capacidad de usar la inteligencia artificial, que no digo que esté mal, no digo que tenga, o sea, mejor que aprendamos a utilizarla críticamente que no que la usemos acríticamente. Pero en ningún momento se nos plantea, ¿y a ti cómo te gustaría que fuera una máquina que hiciera las cosas de forma autónoma? Porque es que yo a lo mejor no quiero que la IA escriba por mí, lo que quiero es que me doble la ropa, por ejemplo, ¿no? O que recoja, sí, la ropa. O sea, al final es una dirección política, es una visión concreta del mundo y es un amalgama de lo que ha venido siendo las estructuras históricas de poder, codificado y vendido de manera como si fuera inevitable, como si fuera siempre objetivo y como si fuera la única manera de hacerlo. Y lo que tenemos que plantearnos es ¿qué articula todo esto, ¿no? Si planteamos esta inteligencia artificial tal y como se está produciendo, se está diseñando y se está desarrollando dentro de un ensamblaje de poder más amplio, ¿qué es lo que está favoreciendo esta tecnología? Pues está favoreciendo precariedad, porque está favoreciendo precariedad por parte de quien la entrena, precariedad en los territorios donde se instalan los centros de datos, precariedad en el trabajo, porque, bueno, si alguien encuentra un caso de gente a quien le hayan dicho te reduzco horas, te mantengo el sueldo porque estás utilizando la IA, pues que venga y me lo cuente porque voy a ir a trabajar a ese sitio, básicamente. También precariza, y esta es la parte que principalmente me preocupa en relación al futuro, nuestra capacidad cognitiva. Ahora ya tenemos evidencia científica, repito que la ciencia y la tecnología no se hace de la misma manera. En principio, si repetimos los experimentos que han hecho para comprobar el impacto en el cerebro, vamos a encontrar cada vez resultados similares, de lo que le han llamado... Ay, ahora no me va a salir en castellano.
No me acuerdo cómo se llama, perdón, luego os digo el nombre, que lo buscaré. Tampoco. No me acuerdo cómo le llaman, pero es la delegación cognitiva, eso. Ahora ya tenemos evidencia científica de que a más inteligencia artificial uses para hacer tareas que supuestamente eras competente, obviamente para las que no eras competente, pues ahora vas a ser un poco más competente, pero no sabrás si lo que estás haciendo está bien o no, entonces sigues sin ser competente en realidad. Pero para lo que sí que eras competente, por ejemplo, pues escribir, plantear de entrada cómo tiene que ser la estructura de un guión, lo que sea que hicieras a nivel cognitivo, pensar, pues a más uso de la inteligencia artificial, menos capacidad para hacer tareas de este tipo sin inteligencia artificial. A más uso de la inteligencia artificial, menos capacidad para detectar sesgos en los textos, sesgos en las aproximaciones conceptuales en un texto, en un libro, en un planteamiento. Menos capacidad de pensamiento crítico, menos capacidad para crear argumentaciones propias, menos capacidad para cuestionar las propias argumentaciones. Por lo tanto, si me permitís la expresión, más borreguismo. Además, todo esto no pasa de forma aislada. No es que solamente nos estén metiendo inteligencia artificial generativa en todos lados, es que también nos están metiendo reconocimiento facial en muchísimos sitios, también nos están poniendo predicción policial en muchísimos sitios, también nos están poniendo digitalización en general en la administración pública, y todo esto contribuye a un orden social concreto. Es decir, por un lado, sigue manteniendo esa estructura histórica de poder que estábamos hablando, porque si todo depende de un sistema digital, el cual solo tienen 2 o 3 empresas en propiedad, pues cada vez hay más dependencia de estas empresas y cada vez más estas empresas deciden qué es lo que pasa a nivel social. Si a esto le añades una sociedad cada vez más precarizada, cada vez con más desigualdad, cada vez más desempoderada para tomar decisiones. No somos ni capaces de tomar decisión de qué serie vamos a ver si no nos lo recomienda un algoritmo, o no somos capaces de empezar a escribir algo si no le pedimos a ChatGPT que nos dé un par de ideas, pues cada vez somos más manipulables. Cada vez somos también más escépticos a todo en general, a todo lo que vemos, a todo lo que tal, y cada vez nos encerramos más en el yo, en el individualismo. ¿Esto es una conspiración? ¿Esto es lo que es mi movida? No, esto es lo que defiende Silicon Valley, que es quien nos está vendiendo estas tecnologías. Por lo tanto, y para terminar, porque creo que ya me he comido 5 minutos, lo que decía, la inteligencia artificial no tiene una única dirección. Esta es la dirección que está tomando la estructura de poder, que la está decidiendo cómo la desarrolla. Pero hay otras iniciativas, hay iniciativas de tecnologías chiquitas que nos vienen desde precisamente esos sitios del sur global donde no tienen quizá pues tanta influencia de lo que viene por parte de la industria anglosajona, simplemente porque la industria anglosajona o norte global, digo anglosajona porque pienso en Estados Unidos, pero también hay Europa, simplemente porque estos estamentos de poder no ven esos territorios como territorios de mercado, sino que los ven como territorios de extracción. Por lo tanto, os animo a cuestionar la inteligencia artificial. No digo que la dejéis de usar si la estáis usando y os va bien, pero cuestionar lo que os da. Cuestionad realmente si tenéis que gastar medio vaso de agua para escribir un mail, o podéis escribirlo vosotras y utilizar vuestro cerebro y beberos vosotras el vaso de agua. O sea, replantearos realmente qué relación queréis tener con esta tecnología y cuestionad aquellas narrativas que os digan que es que el futuro es esto y esto es inevitable. Porque no es así y porque no hay suficiente planeta para tanta IA, ni tampoco
promete un futuro de liberarnos del trabajo si no cambian las estructuras de poder que la están implementando y la están motivando, vamos a decir. Y ahora le doy el paso. Merci. Y ahora... Merci. Bueno, quiero evitar el eco, entonces, ahí se me escucha bien, ¿no? Vale. Bueno, gracias a las organizadoras del evento, gracias a Magda, una compañera a la que quiero y admiro muchísimo, gracias por la invitación, a todas ustedes por estar aquí este día escuchando hablar sobre este tema que a veces nos suena como algo muy lejano, ¿no? Como algo que por un lado está muy presente en nuestra vida, pero que por otra parte como que no lo podemos agarrar, no lo podemos sujetar, fundamentalmente porque nos han metido en la cabeza que si no somos programadoras y no somos ingenieras ni informáticas no podemos hablar de este tema, lo cual es absolutamente falso. No sé si me pueden poner la presentación que tengo preparada. ¿Está? Sí. Vale. A ver, nosotros con Judith nos dividimos esta presentación para que ella abordara como una parte más teórico-filosófica y yo incluyera más ejemplos, es decir, ejemplos concretos, aterrizados para ver de qué forma el uso de tecnologías, sistemas algorítmicos y sistemas de inteligencia artificial están afectando nuestra vida, no sobre todo la vida de grupos demográficos concretos, específicamente personas migrantes, mujeres, clases trabajadoras, etcétera. Primero les quiero contar rápidamente lo que es AlgoRace. Yo formo parte de este proyecto que se llama AlgoRace, que surge en el año 2021 como una necesidad ante un debate cada vez más creciente en torno a el uso de tecnologías y el uso de inteligencia artificial y de sistemas algorítmicos. Hablo mucho de sistemas algorítmicos porque en realidad lo que se suele usar son sistemas algorítmicos y no inteligencia artificial. La IA generativa es inteligencia artificial, ChatGPT, Copilot, Gemini, eso es inteligencia artificial. Pero en los ejemplos que le voy a exponer, sobre todo estoy hablando de sistemas algorítmicos. ¿En qué se diferencia un sistema algorítmico de un sistema de inteligencia artificial? Que el sistema de inteligencia artificial tiene la capacidad de aprender de sus errores y autocorregirse. Un sistema algorítmico, si comete un error, va a seguir cometiendo ese error eternamente hasta que no llegue una persona a solventar ese error. Entonces nosotros nacemos el año 2021 para visibilizar la relación que existe entre uso de IA y de tecnología y reproducción de racismo y colonialismo. Concretamente, lo que pasa es que también hablamos sobre reproducción de machismo y otro tipo de opresiones. Queremos construir una narrativa desde nuestras propias voces situadas y racializadas, trasladar a las instituciones nuestros debates y nuestras conclusiones y somos un equipo multidisciplinar. La mayoría de nosotras viene del ámbito del periodismo y del ámbito del antirracismo en Madrid, pero también tenemos científicos, ingenieros, sobre todo para el ámbito de la asesoría en cuestiones más técnicas. Bueno, hacemos trabajo de incidencia política, incidencia social e investigación. A ver, el origen de la IA. Esto puede dar para una clase completa, pero a muy grandes rasgos. El surgimiento de la IA como campo de actividad y de investigación surge en el verano de 1956, cuando se reúnen 10 académicos blancos en la Universidad de Dartmouth College en Estados Unidos para estudiar la posibilidad de una inteligencia artificial. Hasta ese momento, todo el ámbito de las máquinas pensantes se denominaba o cibernética o teoría de los autómatas. Eran como estas dos grandes teorías que abarcaban los estudios de las máquinas pensantes. Es a partir de este verano del 56, en esta universidad concretamente, cuando se acuña el concepto inteligencia artificial, lo acuña concretamente John McCarthy, que fue el organizador de esa conferencia, y se empieza a estudiar ya como un campo de actividad, no como un campo de investigación. Es un evento que estuvo financiado por la Fundación Rockefeller y se sitúa ahí, ¿no?, en el nacimiento de la IA. ¿Por qué es importante esta imagen y por qué es importante esta información? Porque de este momento fundacional
surgen como todos los problemas posteriores en el tiempo relacionado con esta investigación que ha estado marcada fundamentalmente por la investigación y la mirada de hombres blancos, de Occidente, de clase media, heterosexuales, que estudian en las mismas universidades, viven en los mismos barrios y por lo tanto tienen los mismos tipos de sesgos. A muy grosso modo, es decir que la inteligencia artificial es el conjunto de técnicas que se desarrollan con el objetivo de simular los procesos cognitivos de la inteligencia humana. Esto a muy grandes rasgos, ¿no? Para que nos situemos un poquito en el ámbito de las definiciones. Para hacer tareas como clasificar, puntuar, para hacer aprendizaje automático, para hacer predicciones, para evaluar el entorno. Entonces, es el conjunto de algoritmos que se instalan en un ordenador con el objetivo de simular estos procesos cognitivos. ¿Y qué es un algoritmo? Esto lo incluí a partir de que en todas las charlas me preguntaban, ¿pero qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es un algoritmo? Por eso incluí estas definiciones, ¿no? Un algoritmo es un conjunto ordenado, finito, de reglas o instrucciones lógicas que se siguen de una manera ordenada con el objetivo de realizar una tarea. Siempre se pone el ejemplo de que una receta de cocina, por ejemplo, es un algoritmo, porque tú sigues unos pasos concretos en un orden específico para llegar a un fin, ¿no? Que es elaborar un plato de cocina. Un algoritmo es exactamente lo mismo. Y el sesgo algorítmico es la discriminación que se produce sobre un colectivo o individuo en base a la utilización de una tecnología o un sistema algorítmico o de inteligencia artificial. Hay distintos tipos de sesgos. Está el sesgo histórico, el sesgo de selección o muestreo, el sesgo de medición, el sesgo de representación. Yo les voy a presentar a continuación una selección de ejemplos concretos donde vemos alguno de estos sesgos. Hay muchísimos más sesgos en el ámbito del uso de la IA y de las tecnologías, pero yo escogí esto porque son los que más se suelen dar. Entonces, por ejemplo, el típico caso de sesgo de representación es lo que se vivió el año 2015 con Google y luego posteriormente en el año 2021 con Facebook, cuando sus algoritmos de reconocimiento facial identificaban a personas negras, en el caso de Google como gorilas y en el caso de Facebook como primates. Ustedes dirán, ¿pero por qué ocurre esto? O sea, ¿cómo un algoritmo de Google o un algoritmo de Facebook va a llegar a etiquetar a una persona negra como gorila o primate? Pues porque el algoritmo fue entrenado con un sesgo de representación, es decir, que se entrenó con datos que no representaban al total de la población, sino que se entrenó con datos de rostros de personas mayoritariamente caucásicas. ¿Me van siguiendo la idea, verdad? La mente brillante, la cabeza pensante que dijo, voy a crear un algoritmo de reconocimiento facial para Google, resulta que entrenó ese algoritmo de reconocimiento facial en su mayoría con rostros de personas blancas, por lo tanto el algoritmo era incapaz de reconocer los rostros de personas negras. Y como no los reconocía, lo intentaba equiparar a otra imagen. Esto provocó muchísima polémica, de hecho una persona negra que era programador, denunció el caso de Google en Twitter, Google se disculpó, lo mismo hizo años después otra persona negra en el caso de Facebook, ambos se disculparon, ambas entidades dijeron que esto, que era un error, que tal. El problema está en que las personas negras están constantemente siendo deshumanizadas, animalizadas, y esto lo que hace es incidir en una discriminación histórica de deshumanización que viven como grupo humano, ¿no? Entonces, esto no es un error simple que se pueda solventar con una mera disculpa. O sea, estamos hablando de una cuestión ya como de base histórica. En cuanto al sesgo histórico, luego en la parte de preguntas y respuestas podemos ahondar en cositas, en dudas que les haya quedado. Como sesgo histórico puse dos casos concretos, el de la policía predictiva, un algoritmo muy concreto que se llama PredPol, que se utiliza en la policía de Los Ángeles en Estados Unidos, y el caso Compass, que también se utiliza en Estados Unidos, que es un algoritmo que se utiliza para predecir la probabilidad de reincidencia
de las personas que están privadas de libertad. Por cierto, en el Estado español hay también un compás propio, que es el que se utiliza en Cataluña, que se llama Riscambi, que sigue la misma lógica del caso Compass en Estados Unidos. ¿Qué pasa con el tema de la policía predictiva en Los Ángeles, en Estados Unidos? Volvemos a lo mismo. El algoritmo se entrena con unos datos concretos, que son datos de crímenes, ¿cómo se le llama a estos? Se le llama delitos comunes, hurtos, tráfico de drogas, trapicheo, cosas así, ¿no? Entonces, como no se incluyó en el entrenamiento del algoritmo ningún tipo de delito de guante blanco, evasión de capitales, tráfico de influencia, evasión de impuestos, como no se incluyó nada de esto, el algoritmo entendió que los delitos a futuro que se iban a cometer en los mismos barrios donde ocurrían los delitos comunes con los que fue entrenado el algoritmo. O sea, se va produciendo una cosa circular. Entonces, si al algoritmo se le entrenó y se le dijo, evalúa la probabilidad de futuros delitos en base a esta información que yo te estoy dando, y la información que te estoy dando solo incluye delitos comunes, pues el algoritmo empezó a mandar a los policías, porque el objetivo de todo esto era mandar las patrullas policiales a esos barrios, los empezó a mandar a barrios de personas negras y personas latinas, porque era allí donde se producían los delitos comunes. Esto hizo que se provocara una sobrepresencia policial en esos barrios, que hizo que la gente, al ver a la policía allí constantemente en la cotidianidad, pusiera más denuncia por un trapicheo, por un hurto, porque me quitaron el móvil, porque me sacaron el bolso, lo que volvía a alimentar el algoritmo de esa forma sesgada y lo empezaba a retroalimentar. La decisión de no incluir delitos de guante blanco en el entrenamiento de un algoritmo de policía predictiva es una decisión política, no existe otro motivo. Es decir, políticamente se decide dejar fuera los delitos de guante blanco para entrenar este algoritmo, y es una de las grandes críticas que se le hace al algoritmo PredPol, que, como les digo, se utiliza en Estados Unidos. Aquí en el Estado español ha habido intento de hacer algo parecido con una cosa que se llamó Veripol. No era exactamente policía predictiva, pero era para predecir denuncias falsas por parte de personas que acudían a comisaría a denunciar el robo normalmente de un móvil. Veripol se dejó de utilizar después de que fue muy criticado, cuando determinaron que se calificaban como denuncias falsas, denuncias concretas donde se utilizaba, por ejemplo, un lenguaje particular. Bueno, me estoy yendo un poquito de lo de lo de PredPol. Bueno, esa decisión política de dejar fuera los delitos de guante blanco ha generado toda una sobrepresencia policial en barrios de personas negras y latinas en Estados Unidos. Se ha seguido utilizando, hay lugares donde se ha dejado de utilizar, pero en otros sitios se sigue utilizando. Y esto es para que veamos por qué detrás de este desarrollo de tecnologías y de uso de tecnologías hay decisiones políticas que terminan afectando a determinados grupos demográficos. Si el creador de ese algoritmo hubiese decidido introducir datos del pasado de delitos de guante blanco, probablemente el algoritmo habría dicho también, oye, las patrullas también tienen que ir a patrullar a barrios acomodados, ¿no? Porque es allí donde se han realizado estos delitos de guante blanco. Como eso no se hizo, las patrullas van fundamentalmente a barrios de personas negras y latinas. Se recogen más denuncias, por lo tanto el algoritmo se sigue alimentando de esa forma. El caso Compass es un caso también muy polémico en Estados Unidos. Cualquiera de ustedes se puede meter a internet, poner caso Compass y les van a salir muchísima información al respecto. Hay una investigación muy completa del medio de comunicación que se llama PredPublica, que tiene una investigación muy amplia al respecto. Y Compass es un algoritmo, como les contaba, que se utiliza para predecir la probabilidad de reincidencia de una persona que está privada de libertad. ¿Qué pasa con el algoritmo Compass? Muy parecido al algoritmo Riscambi que se utiliza en Cataluña, que evalúan elementos como historia criminal de la persona detenida, historia criminal de los familiares de la persona detenida,
el historial clínico y médico de la familia, el estrato socioeconómico de la familia del detenido, y todos estos elementos que deberían ser más bien, ¿cómo se dice cuando un elemento debería ser para bajar la pena? Atenuantes. Todos estos elementos que deberían ser más bien atenuantes terminan siendo penalizantes, porque hace que a la persona privada de libertad el algoritmo automáticamente le asigne una mayor probabilidad de reincidir. Distintas investigaciones empezaron a dar cuenta de que en el caso Compass, bueno, y también aquí con Riscambi en Cataluña, que las personas que se veían afectadas eran fundamentalmente personas migrantes y fundamentalmente personas negras. Entonces este medio de comunicación ProPublica dijo, a ver, vamos a hacer una investigación, y como no nos permiten tener acceso al algoritmo, a lo que se llama el código fuente del algoritmo, vamos a tomar como muestra de la investigación a personas que ya están en libertad, y vamos a ver cuántas han reincidido y cuántas no, y qué probabilidad le había asignado el algoritmo cuando estas personas todavía se estaban presas. Bueno, descubrieron lo que era un secreto a voces, que las personas a las que el algoritmo le había asignado una mayor probabilidad de reincidencia de forma sistemática, cuando habían logrado la libertad no habían reincidido, y eran personas negras fundamentalmente, y que personas a las que el algoritmo le había asignado sistemáticamente una menor probabilidad de reincidencia, que eran personas blancas, resulta que cuando habían obtenido la libertad sí habían reincidido. Estos son datos concretos, o sea, datos fiables de un medio de comunicación, y está publicado en Internet. Y el problema es que Compass se llevaba utilizando hacía muchísimos años, es decir, que antes de que todas estas investigaciones se hicieran públicas, llevaba muchísimos años discriminando por un factor étnico y racial a personas negras, a las que les privaba del derecho a la libertad condicional, porque el algoritmo le asignaba automáticamente una mayor probabilidad de reincidencia. Por cierto, un paréntesis. Nosotros hablamos de raza. Ya sé que muchas de ustedes pueden pensar, ay, pero si la raza no existe, existe una sola raza humana. Claro que sí, existe una sola raza humana en términos biológicos. No existe la raza como entidad biológica, pero la raza existe como sistema de clasificación social. Por eso nosotros hablamos de raza o de factor étnico-racial. Y esto es súper importante que lo tengan en claro. No se queden, por favor, con esto de ¿por qué esta chica está hablando de raza? ¿Por qué las comunidades migrantes hablan de raza? Hablamos de raza porque la raza se utiliza como clasificación social para quitarnos derechos. Esto es un paréntesis que quiero hacer. Entonces, a los presos en Estados Unidos se les condenaba por un prejuicio étnico y racial a pasar mayor tiempo en libertad, porque un algoritmo decía que iban a reincidir. Este caso, el de la policía predictiva y el del caso Compass, sería un ejemplo del sesgo histórico, que son decisiones en base a datos del pasado que ya tienen sesgo. Vamos entendiendo, ¿no? El tipo de sesgo. ¿Por qué? Porque en el caso de la policía predictiva se decide entrenar al algoritmo con datos de delitos comunes, y en el caso del caso Compass se decide entrenar el algoritmo tomando como factores penalizantes factores que en realidad deberían ser atenuantes. Porque díganme ustedes si no va a ser atenuante que un chico negro proviene de una familia que tiene antecedentes penales, antecedentes de alcoholismo, de un estrato socioeconómico bajo. Es decir, ¿cómo yo lo voy a penalizar porque viene de un entorno familiar así? Es que es la lógica exactamente al revés. Pero siempre, todas estas cosas, la policía predictiva, Predpol, el caso Compass, siempre se justifican diciendo que automatizando los procesos se ahorra tiempo y se ahorra dinero en personal contratado. Eso es lo que siempre está como detrás de este tipo de cosas. Por otra parte, en el ámbito del género, hay una investigación muy buena del BID que se llama Los efectos de la IA en la vida laboral de las mujeres,
y es un estudio que analiza el impacto negativo del uso de sistemas de IA algorítmicos y tecnológicos al momento de buscar y conseguir un trabajo. Este estudio habla específicamente del targeting, que son los sesgos de género en la focalización de los anuncios de plataformas como LinkedIn, como Indeed, como Facebook. ¿Qué significa el targeting? Significa que las personas que se dan de alta en alguna de estas plataformas, ¿quién de aquí está dado de alta en LinkedIn, por ejemplo? Veo gente que está dada de alta en LinkedIn, ¿no? En LinkedIn, en Indeed, bueno, todas ustedes, al momento de darse de alta en LinkedIn o crear un perfil en alguna de estas plataformas, hay un momento en que se les pregunta por el género. Y si no se les pregunta por el género, ponen su nombre, ¿no? Un nombre que normalmente está vinculado al género femenino o al género masculino. Bueno, desde el momento en que el algoritmo identifica ese perfil como un perfil relacionado con el género femenino, el algoritmo deja de mostrarle más puestos de trabajo, sobre todo puestos de trabajo ¿cómo se llama esto cuando es de alta dirección o de puestos de decisión? Sí, puestos de dirección, puestos ejecutivos, ¿no? O sea, inmediatamente sucede este fenómeno y esto lo dice este estudio de la UNESCO, la OCDE y el BID del año 2022 en base a experimentos que hicieron, es decir, tomaron a personas que se habían dado de alta y se dieron cuenta de que se les mostraban menos puestos de trabajo porque se habían autoidentificado como mujeres o porque el algoritmo las equiparaba al género mujer a partir del nombre del perfil de usuario. El impacto del targeting es terrorífico para nosotras las mujeres. Los anuncios de trabajo en las áreas de ciencia, tecnología e ingeniería y matemáticas se muestran por lo general un 20% más a hombres que a mujeres. Siempre es así en todas estas plataformas. Todo esto según los datos del estudio de la UNESCO, la OCDE y el BID. Las mujeres ocupamos solo un 29% de los puestos en I+D en el mundo, ¿no? Porque obviamente si se nos muestran un 20% menos los puestos que se ofrecen, el targeting tiene como efecto que repercute negativamente tanto en el número de mujeres que ingresan a estudiar estas carreras, como luego en el número de mujeres que terminan desarrollando y diseñando sistemas de IA. Porque si yo como mujer veo que estudio una carrera, estoy 5 años formándome, 2 años más haciendo posgrado y no consigo en realidad nunca un puesto de trabajo o consigo un puesto de trabajo pero nunca consigo ocupar un puesto de dirección o un puesto ejecutivo, en realidad lo que se genera es un efecto de desaliento y hace que el resto de las mujeres que están a mi alrededor, el resto de la gente, mujeres que observan cómo le va a estas otras mujeres, decidan no meterse en esta área, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que en el futuro vamos a tener a muchísimas menos mujeres desarrollando sistemas algorítmicos o sistemas de inteligencia artificial. Todo esto está vinculado con los sesgos en los perfiles de contratación. Por ejemplo, en 2015, un informe de Reuters reveló que el sistema de Amazon tenía un sesgo machista para los puestos típicamente asignados a hombres como desarrollador de software, por ejemplo. Penalizaba en concreto los currículum que incluían la palabra mujer. Aquí volvemos a lo mismo que decía el estudio anterior sobre plataformas como LinkedIn, que penalizaba a los perfiles vinculados al género femenino, pues en esta plataforma de Amazon pasaba exactamente lo mismo. El algoritmo de Amazon revisaba las solicitudes de empleo y le asignaba a las personas candidatas un puntaje de 1 a 5 estrellas. Pues bien, en los currículum que estaban vinculados al género femenino había menos estrellitas, ¿no? Había probablemente 1 o 2 estrellitas si se comparaba con los currículum que estaban vinculados al género masculino. Lo mismo ocurrió en LinkedIn en 2018, que tuvo que admitir que sus algoritmos mostraban más puestos abiertos a hombres que a mujeres. Más puestos abiertos, es decir, que no es que yo buscara un puesto de trabajo en concreto y me mostraran los resultados, sino simplemente que por acceder a la plataforma de LinkedIn ya me aparecieran un montón de puestos de trabajo. Esto es súper interesante lo que dice el informe del BID, porque dice que esto tiene que ver, o sea, esta decisión de LinkedIn de mostrar
más puestos abiertos a hombres que a mujeres tiene que ver con la tendencia que tienen los hombres a pasar más tiempo buscando ofertas de trabajo porque realizan menos labores del hogar, ¿no? Dedican menos tiempo a las tareas domésticas, al cuidado de los hijos, a las labores de limpieza, y también porque los hombres, y esto lo dice este estudio del BID, los hombres son más propensos a postularse a puestos para los que están subcualificados y para autoasignarse más habilidades de las que tienen. Esto les suena, ¿no? Les suena de algo, y que es absolutamente al revés de lo que nos pasa a las mujeres. Yo no sé por qué le llaman el síndrome del... ¿Cómo se llama el síndrome del impostor? ¿Por qué le llaman el síndrome del impostor si en realidad debería llamarse el síndrome de la impostora? Porque somos nosotras las que estamos siempre con este síndrome, y esto yo lo veo, a ver, yo lo veo incluso en el antirracismo. Yo le tengo muchísimo cariño a mis hermanos del antirracismo, pero a mí me hace mucha gracia cuando nos invitan a dar una formación o una charla tal, que les invitan a hablar sobre algo. Sí, claro, venga, va. Yo lo primero que digo es, a ver, pero estoy preparada, he leído, tengo la información, pero ¿cuánto tiempo tengo para prepararme? Y yo veo a mis hermanos, queridísimos hermanos míos del antirracismo, sí, venga, yo lo hago. O sea, esto es transversal, ¿ah? Esto es una cosa transversal a lo étnico-racial, diría yo. También está todo el sesgo que se vive en los algoritmos que se utilizan en el ámbito de la predicción de la violencia de género. Yo les comento que nosotros el año pasado en Algo Reis nosotros hicimos una investigación que se llamó, así como lo ven ustedes en pantalla, Análisis de los sistemas automatizados destinados al seguimiento y protección de víctimas de violencia de género en relación a su impacto en mujeres migrantes. Básicamente analizamos el algoritmo de Biogen y el algoritmo de EPVR que se utiliza en el País Vasco, y nos dimos cuenta de que ambos algoritmos, tanto el de Biogen como el del EPVR, que tienen como objetivo predecir la violencia machista que puede sufrir una mujer que se ha acercado a comisaría a poner una denuncia contra su agresor, que estos dos sistemas tenían el mismo tipo de falencias. Había una falta de información enorme, es decir, la mujer que se acercaba a poner una denuncia no tenía idea que se le estaba pasando un algoritmo. El algoritmo es básicamente un cuestionario. Entonces ella se acercaba en un momento de mucha alteración emocional a poner una denuncia contra su agresor. El agente o la agente policial le empezaba a hacer una serie de preguntas y la mujer no tenía idea que esa serie de preguntas era en realidad un sistema algorítmico, ¿no? Y que de todas las respuestas que ella iba a dar, el algoritmo iba a determinar su nivel de riesgo de volver a sufrir violencia por parte de su agresor. Entonces, si a ti no te informan que te están pasando un sistema algorítmico, que de tus respuestas va a depender el nivel de protección policial que vas a recibir, pues estás en desventaja en esa situación, ¿no? Además, ambos algoritmos, el de Biogen y el del EPVR, contienen preguntas ambiguas y binarias, se centran básicamente en la violencia física, infravaloran la violencia la violencia psicológica, y no le permite a las mujeres estar acompañadas en ningún momento por un profesional. Es decir, ellas están solas ahí, no tienen la asesoría de una psicóloga, de un abogado, que les comenten cuáles son las implicancias de responder esas preguntas. Bueno, también no me queda tiempo, pero comentarles que hay todo un sistema de identificación biométrica en espacios públicos, que se han hecho ensayos en Reino Unido, en Italia, aquí en España también Mercadona tuvo un tiempo un proyecto piloto para hacer identificación biométrica en espacios públicos. Este es un tema muy complejo porque la propia ley de inteligencia artificial dice que la identificación biométrica viola el derecho a la privacidad de las personas. Sin embargo, esto se ha estado utilizando y de hecho la identificación biométrica se va a utilizar en Ceuta y Melilla en la llamada frontera inteligente, es decir, un sistema que la propia ley de inteligencia artificial dice que viola el derecho a la intimidad, se va a utilizar contra personas migrantes en Ceuta y Melilla. No se va a utilizar, se está utilizando en Ceuta y Melilla con personas migrantes mediante la llamada frontera inteligente, que también todo el uso de tecnología, sistemas algorítmicos y sistemas de inteligencia artificial está generando lo que se llama una tecnoprecariedad, una uberización del trabajo. Yo aquí le pongo como ejemplo el tema de los moderadores de contenido, que sufren ansiedad, estrés
estrés postraumático, alguno de ellos ha llegado incluso a estar encerrado en un psiquiátrico, toda la precariedad que viven los repartidores de delivery, que no tienen contrato de trabajo, que son falsos autónomos, lo mismo las trabajadoras del hogar, que ahora tú pides a través del móvil, es decir, así a golpe de clic, en 5 minutos tiene que estar una limpiadora en tu casa limpiándote por una miseria de dinero a la hora, que también hay todo un tema de impacto climático por el uso de la IA. Yo, al igual que Judith, les quiero dejar la reflexión aquí, que reflexionen cuántas veces de verdad es necesario recurrir a un sistema de IA generativa como ChatGPT, Gemini o Copilot para preguntar algo tan absurdo como ¿qué película grabó fulanito de tal en tal año? O cómo realizar tal receta de cocina. De verdad, seamos conscientes, para mantener en funcionamiento estos sistemas se necesitan una gran cantidad de servidores para almacenar esta gran cantidad de datos. Y esos servidores necesitan agua potable para refrigerarse. Y se necesitan cantidades ingentes de agua potable para enfriar estos servidores que acumulan esta cantidad ingente de datos que se necesitan para que una persona sepa cuál fue la última película que realizó George Clooney. Entonces, un poquitito más de conciencia al momento de utilizar estos sistemas. Yo no digo que la gente no los utilice porque creo que es un camino que ya no tiene retorno, sinceramente. Vamos hacia allá y no hay vuelta atrás, pero ocuparla con un poquito de conciencia, ¿no? Antes de terminar, me gustaría simplemente decir que mi postura no es tecnófoba. Yo soy una persona que ocupa la tecnología. Creo que la tecnología nos puede ayudar en muchísimas cosas de la vida cotidiana. Yo una vez compartí mesa con una mujer de la Fundación 11 que me contaba que ella en su móvil tiene una aplicación que le avisa cuando hay un obstáculo en su camino. Ella es una mujer ciega. A mí ese tipo de tecnología me parece maravillosa. El otro día leí una información que decía que unos médicos con un sistema una tecnología nueva, habían operado a un feto, bueno, un neonato, no sé cuál es la manera correcta de decirlo. Creo que todavía estaba en el vientre materno y lo operaron con una máquina, una tecnología. Eso a mí me parece maravilloso. El problema es que las tecnologías, los sistemas algorítmicos y los sistemas de inteligencia artificial no solo se están utilizando para este tipo de cuestiones, ¿no? Sino que se están utilizando para dirimir cuestiones que tienen que ver con derechos fundamentales, con derecho a un acceso, el derecho a la movilidad, el derecho a que un equipo multidisciplinar de seres humanos evalúe si yo tengo o no derecho a la libertad vigilada, el derecho a que yo como mujer que se acercó a poner una denuncia de género tengo un equipo multidisciplinar que decidirá qué tipo de medida contra el agresor voy a tener o no. Es decir, de este tipo de cosas estamos hablando. Entonces mi postura no es tecnófoba, yo soy usuaria de la tecnología, pero soy una usuaria con conciencia que intenta hacerlo, digamos, en la medida de lo posible, dentro de lo que cabe, de la mejor manera posible. Bueno, muchas gracias. Bueno, no he parado de tomar apuntes en toda la hora que llevamos acá. Qué impresionante, qué ignorante soy. O sea, bueno, somos seguramente, entiendo que más de una acá, con este tema. Muchas gracias de verdad por este rato y por todos los aprendizajes. Yo tengo preguntas, pero no sé si alguien quiere empezar antes que yo. ¿Quiere comentar algo? Si tiene alguna pregunta o sentir, no tiene por qué ser pregunta, también puede ser experiencia, incomodidades, lo que les apetezca compartir. Siempre cuesta. Que siempre. Sí, la primera siempre cuesta. Bueno, yo empiezo con una que pasó hace poco, bueno, yo tengo mucho cariño a Canarias, viví muchos años ahí y hace poco, no sé si se enteraron lo de el presidente de Canarias, Clavijo, que utilizó la IA para intentar... ¿Es posible poner otra vez la presentación? Que tengo aquí una imagen que quiero que vean. Claro.
Clavijo recurrió a la inteligencia artificial para defender ante la ministra de Sanidad que las ratas nadan. Es decir, Clavijo asignándole a la inteligencia artificial autoridad científica, o sea, al nivel que hemos llegado. Y por supuesto, la cantidad de memes nos hicieron esperar. O sea, yo quise poner estos memes aquí porque él utilizó la IA para hacer esto y la gente utilizó la IA para ponerlo en ridículo, ¿no? Es decir, es la absurdez absoluta. Y a propósito de esto mismo, es que yo no sé si la gente entiende que la inteligencia artificial, estos sistemas de IA generativa, Copilot, Gemini, ChatGPT, se alimentan de lo que los humanos han vertido en Internet. Entonces, igual que sacan información de Wikipedia, sacan información de un blog random X que escribió un señor por ahí en un pueblo que a lo mejor tiene teorías conspirativas y cree que las ratas nadan. Entonces, la IA, estas IA generativas sacan información de Internet e Internet está alimentado por seres humanos, algunos muy inteligentes y otros muy poco inteligentes. Entonces, a mí me hace gracia cuando la gente dice, es que le pregunté a la IA. No, en cualquier caso, le has preguntado a lo que rula por Internet. Claro. No te hemos dejado hacer la pregunta, pero... Además, es generativa. Es decir, cada vez que le preguntas, genera la respuesta. Por ejemplo, el otro día yo me discutía con uno de los menores que tengo a cargo porque estaba buscando cómo se conjugaba no sé qué verbo en español y le estaba preguntando a la IA. Y yo, ¿pero por qué tenemos que generar una tabla de conjugación cuando encuentras 800 en Google? O sea, estás generando una respuesta que no sabes si va a ser correcta. Debería de serlo, pero cuando tienes esta información en libros, en páginas web, que no es necesario generarla, porque además, cuando la genera, es decir, es muy posible que a Clavijo, me encanta el nombre, le dijera a la IA que las ratas nadaban, si es que pasó así, porque a lo mejor él dijo, estoy intentando buscar una justificación. O sea, todo el rato es sesgo de confirmación lo que te hace la IA. Si tú le dices, he hecho esto, creo que está genial, ¿a que sí? Te dirá que sí, nunca te dirá que es una caca lo que has hecho, ¿no? Si tú le dices, no me acaba de convencer este texto porque creo que tiene un tono demasiado directo. Sí, tienes razón, tiene un tono demasiado directo. Es que da igual, no sabe interpretar lo que le estás diciendo. Yo siempre digo que tengo aquí que decir que es diferente ChatGPT, Gemini, Copilot que Claude, ¿vale? Claude tiene otro que es, no sé si la conocéis, es la que ahora lo está petando a nivel militar sobre todo. Claude tiene otras maneras de proceder, entonces no busca ese sesgo de autoconfirmación todo el rato. Pero las otras sí. ¿Y por qué creéis que lo busca? Porque lo que quieren es economía de la atención, lo que quieren es que uses esa IA el máximo rato posible. Da igual si te está dando información veraz o no. Es que no está hecha para dar información veraz, ¿no? Entonces, no es solo que en Internet haya blogs random que dicen cosas raras, es que además esa IA estará aprendiendo todo el rato de las conversaciones que estás teniendo con ella y te generará una respuesta acorde a ti. Si nosotros ahora hacemos el experimento de preguntarles todo lo mismo a una IA, a lo mejor si es una pregunta muy básica, la capital de no sé qué país, pues obviamente no. Pero algo que tenga que elaborar más nos dará una respuesta distinta a cada uno de nosotros. Entonces... Nosotros hicimos un experimento el otro día con unas compañeras a propósito de la aprobación del proceso de regularización de personas en situación administrativa irregular y le pusimos... ¿Por qué es importante tener un proceso de regularización? No me acuerdo qué pregunta le hicimos, pero si se lo hacíamos de tal manera, ponía, sí, es muy importante tener un proceso de regularización porque las personas migrantes tienen derechos y tal. Si se lo hacías de otra manera, que daba a entender que tú estabas en contra, bueno, es cuestionable tal, o sea, porque este sistema de IA generativa te intenta dejar como contento a ti. Entonces, según lo que tú le preguntes, te va a responder. Y eso va a quedar en su memoria y lo va a registrar luego para futuras respuestas. Entonces, cada vez que
se intercambia un mensaje entre una persona súper fascista y súper nazi con algunos de estos sistemas van guardando esas conversaciones y van luego perfeccionando sus conversaciones con otros nazis y otros fascistas. Claro, se va retroalimentando. Claro. Yo me di cuenta de esto con una cosa muy simple que me pasó con una antigua compañera de trabajo. Que fue, o sea, yo había usado el ChatGPT en muy pocas ocasiones y entonces como que para mí era una cosa muy neutra, ¿no? Y un día ella estaba usando el ChatGPT y me enseña su ChatGPT cómo le respondía y le respondía con emoticonos, corazones, flores. Y claro, ella era muy tierna y se ve que al ChatGPT le hablaba con corazones y flores y el ChatGPT le respondía con corazones y flores. Y dije, ¿lo tienes personalizado? Lo que pasa es que no nos damos cuenta hasta que te pones a comparar en eso, ¿no? Entre las respuestas que va dando, el formato y demás, hasta que vas dando cuenta que, claro, es que si tú le hablas con ternura y flores y corazones, pues te va a responder de la misma forma, ¿no? Y así pasa también con lo que le vas preguntando y con lo que cómo lo vas alimentando. Que esto también comentaban, que ahora está muy de moda usarlo, por ejemplo, para temas de salud mental y cómo cuando una persona, pues, está a lo mejor en un proceso depresivo y está compartiendo desde esa depresión, el ChatGPT alimenta eso en vez de ayudar, ¿no? Es decir, porque siempre está confirmando lo que tú le estás transmitiendo. Y es tremendamente peligroso, ¿no? Es decir, la manera en que se está usando. Sobre esto ya hay, de hecho, denuncias en Estados Unidos de padres que han perdido a adolescentes, sobre todo, por suicidios motivados supuestamente por ChatGPT, por eso, ¿no? Porque si tú en una red social, por ejemplo, buscas algo relacionado con salud mental o con si por ejemplo buscas autolesiones o cómo autolesionarte no lo busquéis, no estoy haciendo apología, en un buscador, etcétera, en general te sale primero un aviso de estás en problemas, necesitas tal, eso las tecnológicas no lo han puesto porque sí, lo han puesto porque se les ha obligado a ponerlas, ¿no? En cambio, con la IA generativa no, es que no nos han engañado en ningún momento. IA generativa genera una respuesta todo el rato, pero como no nos lo dicen, creemos que es universal, ¿no? Entonces, había un caso que a mí, hay más de uno ya, pero el que a mí me impresionó es que el chico le preguntó específicamente a ChatGPT cómo tenía que hacerlo para que no se dieran cuenta. Y en lugar de activar una alarma y decir, ojo, cuidado, le dio las instrucciones. Y el chaval lo hizo. Y han denunciado a OpenAI, que es la empresa matriz de ChatGPT, y OpenAI dice que pone claramente que ChatGPT es una inteligencia artificial y que puede cometer errores. O sea, en teoría, ¿lo habéis visto este aviso, por cierto? Ahí chiquitillo, como las letras de cuando contratas te sale ahí abajo que depende de cómo ni lo ves, ¿no? Entonces, aquí también entramos en temas más filosóficos del hecho de que sea una conversación, que una conversación es como una interacción mucho más natural, ¿no? Que no tener que estar poniendo código, por ejemplo. Esto hace que tú le des a la máquina lo que le llamamos haces una antropomorfización, le das atributos humanos a la máquina, por lo tanto tu cerebro en realidad está empatizando y está interactuando como si realmente estuvieras interactuando con una persona. Y esa es la parte peligrosa. Bueno. Si le añades una industria que no quiere explicarte todo esto, que no quiere explicarte que cada vez que haces una pregunta te vamos a dar una respuesta escrita a medida para ti, porque no me interesa explicártelo, obviamente, pues sí, claro, es peligroso. Y a todos estos casos que ha comentado Paula, ahora le quieren añadir inteligencia artificial generativa. Claro. O sea, a toda una parte de sistemas algorítmicos que ya tenemos muchísimas problemáticas identificadas, le queremos añadir ahora una capa de IA generativa o de IA no generativa, pero de macrocomputación, porque así estos sistemas van a ser más eficientes. Biogen va a ser más eficiente, todo va a ser más eficiente. No necesariamente más justo, claro. Yo quería, introducir un... Alguna pregunta ahora y así, ¿no? Venga, ja us heu escalfat. No, bueno, como mencionaste lo de Clavijo, hay el otro día salió, creo que en el diario.es, ellos hicieron una investigación sobre la noticia que dio EFE cuando se bombardeó la escuela en Irán. Y le preguntaron si esa información era verdad. Y dijeron que eso era una mentira.
Es decir, esto prueba que la inteligencia artificial se va nutriendo de lo que uno le va metiendo dentro. Entonces habrá mucha gente que habrá negado esa información y el chat GPT te da de que esa información era mentirosa y eso no era verdad, ¿no? O sea, la información era verdadera. Y bueno, y con respecto a lo que dijiste de los adolescentes, hay un problema de que muchos adolescentes están utilizando la inteligencia artificial como consultor psicológico. O sea, ¿qué tipo de información le puede dar a esa gente? O sea, yo creo que ahí hay un mundo bastante preocupante, ¿eh? Sin hablar, bueno, de la cuestión de las empresas, que yo he utilizado ChatGPT de pago para donde trabajaba. Y claro, te topas con que vas a desvelar una serie de información que debería de ser reservada. O sea, que yo misma como trabajadora he tenido que rellenar un formulario para no sacar afuera esa información, pero ChatGPT, obviamente si abres tu ordenador, te lo va a coger, ¿no? Entonces ahí hay un problema de ética de gobiernos y empresas también, ¿no? Era ese paréntesis nada más. Sí, no solo adolescentes, ¿eh? O sea, Luego por acá hay otra. que es algo que a mí me fascina bastante porque ChatGPT en 1 año y medio, o sea, salió en el, nunca me acuerdo, 21 o el 22. No me acuerdo, creo que fue el 22. 22, creo. 21, bueno, no me acuerdo, pero el primer año el uso era como asistencia en ámbito laboral, el caso de uso estrella, y en menos de 1 año el caso de uso estrella ya era conversación, sentirme menos solo, tal. Yo he dado muchísima formación sobre inteligencia artificial y siempre pregunto lo mismo que os he preguntado, ¿quién la ha utilizado? Cuando son en grupos pequeños suelo utilizar para qué y me sorprende que muchísima gente para conversar, para no tener que hablar con otras personas. En relación a lo que comentas de la privacidad y tal, yo creo que ahora lo que sí que ha pasado es que como ahora tenemos a quien tenemos de presidente de Estados Unidos y sabemos... bueno, a lo mejor solo lo sabemos los frikis de la tecnología, pero que está sacando legislación para que todas estas empresas que tienen inteligencias artificiales tengan la obligación de compartir todos los datos con el gobierno de Estados Unidos, siempre con el mantra de la seguridad, ¿no? Para poder prevenir, bueno, pues no sé, nuevos ataques y cosas así. Europa se está intentando poner un poco las pilas en esto, pero es muy problemático esto que comentas, porque otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que, a diferencia de un sistema algorítmico, vamos a decirle, más rudimentario, ¿no? Como comentabas, ¿no? Una receta, lo que en tecnología le decimos un if this then that, si A más B, pues entonces C, ¿no? Que se puede añadir muchísimas más, o sea, álgebra. Tenemos muchas letras, podemos añadir muchísimas letras, pero que es un entorno controlado de decisión, tú puedes quitar o modificar o quitar este dato y saber que no va a volverlo a utilizar. Pero Paula lo ha dicho, el problema con la inteligencia artificial, en diferencia a los sistemas algorítmicos clásicos, es que va aprendiendo. Y va aprendiendo este aprendizaje, que no deberíamos de llamar aprendizaje porque es antropomorfismo a la máquina, vaya palabras, implica que crea nuevas relaciones, nuevos patrones y que entonces cuando ha utilizado un dato entendido como una relación, no como para alimentar un patrón, ya no puedes quitar ese dato. Es decir, es imposible, el derecho que tenemos todos a que nuestra información se elimine de una base de datos, es imposible técnicamente hacerlo con un sistema de inteligencia artificial. Por lo tanto, da igual que tú borres tu conversación con datos confidenciales después de haber hablado con ChatGPT, porque si no tienes puestas más opciones de privacidad que no son las que te vienen por defecto, que se pueden tocar, ese dato ya ha pasado a el modelo grande, vamos a decir. Ya está alimentando toda la máquina y no se va a poder quitar. Porque para quitarlo tienes que volver a crear la máquina.
Creo que metafóricamente hablando, ¿eh? Sí, perdón. ¿Otra palabra? Sí. Yo os quería preguntar, bueno, un par de preguntas. Desde vuestras opiniones y los análisis que hacéis, bueno, y lo que compartís en los espacios en los que estáis con expertise de este tema, ¿cuál es el papel que tendrían que tener los gobiernos, las administraciones públicas? ¿Qué tendrían que hacer con esto? ¿Hay posibilidades de limitar este poder, estos sistemas, o ya se ha ido demasiado de las manos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, no sé, ¿se pueden crear sistemas alternativos a estos? Aprovechando esta tecnología, ¿podemos utilizar sistemas alternativos que nos sirvan pues, al movimiento migrante, al movimiento antirracista? No sé, ¿es viable o esta tecnología es algo tan depredador que no tendría que existir? Bueno, voy a dar mi opinión personal. No estoy representando a nadie, ¿vale? Yo soy partidaria de expropiar. Y lo digo así de claro. O sea, yo considero que estos modelos no deberían de estar en manos privadas. Y sé que no es una opinión generalmente que se reciba bien, pero bueno, de hecho tengo un titular, no estoy diciendo nada nuevo, ¿eh? Tengo una entrevista que el titular que pusieron obviamente fue eso, que deberíamos de expropiar a las grandes tecnológicas. Como no lo van a hacer nuestros gobiernos, porque vivimos en un mundo capitalista, etcétera, pues la alternativa que proponemos desde movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos, etcétera, es regular. Porque otra falacia que se nos repite constantemente es que innovación versus derechos, ¿no? Como que hay una competencia constante entre innovar y respetar derechos. Y bueno, pues para mí eso es una falacia porque no está al mismo nivel la innovación que el derecho de los humanos, que los derechos que hemos consensuado entre todos que tienen los humanos, que se pueden revisar, que sé que los derechos humanos también se tienen que revisar desde una perspectiva decolonial, obviamente, pero que hemos más o menos aceptado que tenemos estos derechos fundamentales, pues no entiendo por qué estamos aceptando que se diga que si respetamos derechos frenamos la innovación. Si tú no puedes innovar dentro de un marco de respeto de derechos fundamentales, y yo sé que estas opiniones cuando las digo en según qué sitio hay gente que se tira los pelos, es que no sé dónde está el derecho a innovar en la Carta de los Derechos Humanos. No sé cuál es, no, yo no le he leído ese derecho. Entonces, creo que muchas veces el problema que tienen los gobiernos es que se hacen trampas un poco al solitario, pues eso, ¿no? Comprando todo el rato la narrativa de las grandes tecnológicas que prometen toda una serie de cosas que luego no se cumplen. Y el problema además es que ahora ya tenemos experiencias que demuestran que no se cumplen, ¿no? Las redes sociales tenían que ser las ágoras públicas y todo tenía que ser mucho más democrático gracias a las redes sociales y de repente pues está siendo todo lo contrario. Amazon tenía que crear muchísimos puestos de trabajo en todos los sitios donde montó centros de logística y si estáis, lo siento, no sé cómo está el tema en Pamplona con los centros de logística de Amazon, pero en Cataluña, de los miles de puestos de trabajo que nos prometieron, creo que en total fueron 100 y pico. Está pasando exactamente lo mismo con los centros de datos. Se promete muchísimo puesto de trabajo cuando un centro de datos requiere un equipo mínimo para funcionar. Entonces, es todo el rato esta visión de la competitividad, de la innovación, de que tener que avanzar todo el rato y aparte creo que estamos en un momento en el que tenemos unos límites planetarios, claro. Pues creo que los gobiernos deberían de ser más valientes. Como no lo son, pues regulación. Sí, yo estoy... Regular, regular, regular. Sí, a ver, Judith y yo compartimos esa opinión porque además tanto la organización a la que ella pertenece como a la que pertenezco yo formamos parte de una coalición que se llama IA Ciudadana, donde entre otras cosas lo que pedimos es regulación estatal en esta materia, pero por un tema muy
Muy concreto, porque estamos hablando de derechos de personas. Es decir, yo no voy a pedir que el gobierno regule una aplicación que se instala en un coche para que este coche aparque solo. O sea, es absurdo, ¿no? Pero sí voy a pedir que el gobierno regule un algoritmo que decide, por ejemplo, si a mí me otorgan o no una beca de estudio, o si un ayuntamiento me otorga o no una beca, incluso si una entidad bancaria me otorga o no un crédito hipotecario, porque sabemos que se están utilizando sistemas algorítmicos para decidir cuestiones como esta. Es decir, esta persona merece o no una beca de estudio, una ayuda de alimentación, o le doy o no a esta mujer un crédito hipotecario. Es decir, cuestiones que tienen que ver con derechos están siendo decididas por sistemas algorítmicos. Y yo creo que en ese tipo de cuestiones los gobiernos tienen que tener un papel regulador. En estas hay otras miles de usos de la tecnología en cuestiones como esta, ¿no? Y un coche que aparca solo, no sé, una tecnología que está en mi móvil y me permite saber si tengo delante un obstáculo para caminar. Ese tipo de cosas no. O sea, yo esto lo dejo súper claro porque creo que vamos hacia más en este ámbito. Es decir, yo creo que no hay vuelta atrás, el destino va a ser tecnológico. Es más, yo me aventuro a pensar que vamos a pasar de los estados-nación a los estados/corporaciones. Lo estamos viendo en Estados Unidos con Silicon Valley. Es decir, cada vez más las corporaciones las tecnológicas, las desarrolladoras tecnológicas tienen cada vez mayor poder en Estados Unidos. Por eso creo que vamos a pasar de los estados-nación a los estados-corporaciones. Y en este futuro bastante poco prometedor, yo creo que la salvación nuestra es un sistema más regulador en todos esos ámbitos en los que están en juego los derechos fundamentales de las personas. Faltaba la pregunta de las alternativas, porque yo no creo, o sea, creo que eso es un futuro posible, ¿vale? Os pongo deberes. Buscad en casa cuando lleguéis el manifiesto de Palantir. Ah, bueno. Palantir, horroroso, ¿vale? horroroso. Que además, porque cuando decimos estas cosas nos dicen, tecnófobas, no sé qué. Bueno, pues una de las empresas con más poder del mundo, que es Palantir, acaba de lanzar su manifiesto donde explica cuál es su visión del mundo. Y esta visión del mundo es la que se comparte en parte, en gran parte, no en todo, pero en gran parte de Silicon Valley. Es una visión tecnolibertaria y que dicen abiertamente que la democracia les molesta porque para hacer negocios es el resumen. Que esto no es nuevo. El fundador de Palantir hace 30 años que dice esto en las universidades. Tiene un libro, de hecho. Tiene un libro que habla de esto. Ahora nos sorprende, pero... Alternativas. Cuando yo hablo de expropiación no es porque sea una persona que tiene una fe absoluta en lo público o en la gestión pública, sino que me lo planteo desde una perspectiva de gestión público-comunitaria, donde las personas seamos también coproductoras de estas tecnologías. Os comentaba antes, tenemos ejemplos de tecnologías que le llaman chiquititas, de sistemas muy parecidos a lo que sería una inteligencia artificial generativa, pero que solo sirven para hacer traducciones del... me lo estoy inventando, hay un ejemplo que es parecido, no es bien así. Pero, por ejemplo, del español a una lengua, una lengua originaria de la Via Yala, por ejemplo, ¿no? De los territorios originarios originales de lo que es el continente americano, ¿no? Tecnologías así, porque traductores así, por ejemplo, que están simplemente pensados para conservar el idioma. No necesitamos, a lo mejor, una inteligencia artificial generativa que sea capaz de traducir todos los idiomas, porque, de hecho, cuando utilizamos una inteligencia generativa como ChatGPT para traducir, no está traduciendo, está creando un contenido nuevo que se parece mucho al que hemos puesto porque está siguiendo nuestro de esto pero no está traduciendo. Sí que está traduciendo tal cual pues el Google Translator, por ejemplo, que también utiliza inteligencia artificial, pero no es generativa. Entonces,
Cuando hablamos de tecnologías chiquitas, estamos hablando de tecnologías mucho más contextualizadas, pensadas para propósitos concretos. La inteligencia artificial generativa va asociada a una idea que es la inteligencia artificial de propósito general. La IA para dominarlas a todas, ¿no?, que decía antes del Señor de los Anillos, y que además va asociada a un supuesto fenómeno que en algún momento tiene que pasar, según los de Silicon Valley, que hay un total de 0 unidades de evidencia científica de que esto pase, que es el momento de la singularidad, ese momento en el que la inteligencia artificial se dará cuenta de que existe y, pues bueno, hay muchas películas, ¿no? Terminator, Matrix, Y ahora terminado ¿no? Que a partir de aquí, pues, según la ciencia ficción, lo que va a decidir es que nosotros le sobramos, ¿no? Pero es lo que nos han vendido. Pero cuando hablaba al principio de la cosmovisión, me refiero a esto, es que toda esta tecnología se está desarrollando en base a estas asunciones, a que vamos a tener inteligencia artificial de propósito general, como si los humanos tuviéramos una inteligencia artificial única, ¿no? Cuando hay inteligencias, artificial no, humana única, hay múltiples, y que además va a llegar un momento en que esa tecnología va a trascender la tecnología y va a ser un ente. Sí, la inteligencia artificial general, de la que siempre se habla, ¿no? Que no es más que una simulación, en realidad. Entonces, si destruimos todo esto y pensamos en alternativas sin pensar en todo esto, pues lo que haremos es, y además las situamos en un contexto de emergencia climática, que para mí es que no entiendo que no estemos hablando todo el rato de esto, pero bueno, las alternativas que se pueden crear pues son mucho más contextualizadas, mucho más pequeñitas y menos orientadas a depredar el mundo, que al final es lo que es la orientación de esta IA generativa comercial. Y que esté respondiendo a nuestras necesidades y no creando otras nuevas, ¿no? Que esto es un poco también sí, y tampoco cómo funciona el neoliberalismo. Claro, ni quitándonos nuestro propio valor, porque voy a querer que la IA dibuje si yo dibujo súper bien. No, bueno, no es mi caso, pero... Pero, ¿no? ¿Pregunta por ahí, puede ser? Bueno, esa es otra, todo el trabajo que está quitando la... Vale. Nada, es que estaba pendiente de que me parece que había otra mano levantada por ahí, pero no. Nada, ¿ibas a decir algo, Paula? Perdón que te interrumpí. Sí. Vale, la última pregunta y Mira, vamos cerrando, mientras entonces. camina, llevarle el micrófono. Sobre todo la idea nuestra es que se vayan de aquí con una mirada crítica, reflexiva y con la idea de que todas nosotras somos capaces de cuestionar estos sistemas. Es decir, lo primero que nosotras sentimos es, bueno, es que yo no estudié ingeniería, ni no sé qué, ni ciencia, ni soy programadora de IA, ni sé cómo funciona un algoritmo. Entonces nos sale ese síndrome de la impostora de ¿qué opinión voy a tener yo al respecto? Yo creo que todas podemos tener una opinión sobre esta materia viniendo de otras áreas, es decir, Judith viene de la filosofía, yo vengo del periodismo y la gente que componemos la coalición IA Ciudadana, la mayoría de nosotras venimos de otras disciplinas y estamos incidiendo a nivel incluso gubernamental para pedir una mayor regulación en esta materia. Vale. Bueno, lo primero de todo, daros las gracias. Me ha parecido súper interesante la charla. Yo justamente trabajo el tema de sesgos en IA desde la perspectiva más ingeniería y científica, pero siempre me encanta poder venir a este tipo de charlas y aprender cosillas nuevas. Tenía un poco de curiosidad, sobre todo un poco por un tema, un riesgo que yo creo que existe y del que se habla poco, y tengo curiosidad por saber qué opináis de ello, que es el problema a largo plazo de, incluso si acabases con la IA hoy y ya está, y apagamos todos los modelos, apagamos todo esto, que es todo lo que queda de remanente en Internet, ¿no? Que dicen ya que realmente tenemos más de la mitad del flujo de datos en Internet son robots hablando con robots, la mayor parte de los posts en las redes sociales son robots hablando con robots, haciendo publicidad de empresas, la mayor parte de los vídeos en Internet que se suben ya son directamente generados con inteligencia artificial o decididos con inteligencia artificial los temas. Entonces, claro, llega un punto en que dices, es que aunque lo pares y aunque no estés hablando activamente con la inteligencia artificial, aunque seas una persona súper escéptica, en el momento en que estás... O sea, ¿qué vamos a hacer con esto, no? Esto va a ser como Chernóbil, ¿no? Que te vamos a tener que acotar Internet y mantenerlo aparte porque ya no vamos a poder confiar en todo eso que habíamos creado hasta ahora. O bueno, sin más, ¿qué impacto creéis que puede tener en ese sentido? Bueno, hay la teoría del Internet muerto, que es esto que comentas, ¿no? Y la autofagia de la IA, porque si la IA aprende lo que encuentra en Internet, lo que encuentra en Internet cada vez es más generado por IA, pues
¿no? Yo siempre pongo aquí el ejemplo de la fotocopia. Cuando tú te haces una fotocopia de pues de un carnet, ¿no? Si vas haciendo fotocopias de la fotocopia, al final la fotocopia no se ve nada. Pues eso es lo que le pasa a la IA cuando va alimentándose de... yo creo que una parte de Internet es eso, y si ahora pagáramos todos los modelos y dejáramos de tal, pues bueno, seguramente habría una parte de Internet que a lo mejor no querríamos seguir habitando, pero hay otra parte de Internet que no es eso, y esa parte sigue existiendo. Lo que pasa es que ahora mismo está cooptada por todo esto, ¿no? Y luego lo que yo seguro haría ya es meter a las infancias a aprender a editar la Wikipedia, a crear blogs, porque todas estas capacidades que no se enseñan, la competencia digital, al menos en Cataluña, no sé cómo se hace aquí, es aprender a utilizar la suite de Google y aprender a utilizar la IA de Google, que es Gemini, ¿no? Gemini. Y aprender a identificar fake news, esas es las competencias digitales en Cataluña. Pero nadie nos enseña a crear nuestras cosas. Entonces, yo creo que estaría guay que si apagáramos los modelos empezáramos a crear nosotros cosas con nuestras cabezas, ¿no? Y inundáramos otra vez Internet de contenido humano a poder ser, pues no... Pero bueno, es que antes de la IA el contenido tampoco era... o sea, había bastante bazofia en general, ¿no? O sea... Que no es, que tampoco es que ahora la IA lo único que ha hecho ha sido, bueno, de hecho el término científico es enshitification, me sale en catalán, en castellano, ¿cómo sería? Enmierdar, mierdificar, no sé cómo sería. Ese es el término científico que se está utilizando, de esta tendencia a ir añadiendo... Bueno, no sé, yo creo que por un lado el Internet, que a lo mejor se visualizó en los años 80, ¿no? En el momento en el que todo el mundo o los hackers empezaron a visualizar un espacio abierto, democrático, etcétera. Yo no creo que no exista, yo creo que nos lo han robado y que lo que tenemos que hacer es apropiarnos otra vez de él. Y para ello, bueno, pues a lo mejor sí tenemos que expulsar unos cuantos bots, porque están ahí, sí, hablando entre ellos. ¿Puedo añadir una cosa, Magda? Sí, claro. No sé si tenemos tiempo. Sí, dale. Es que yo me centré en mi presentación bastante en los sesgos. De hecho, básicamente hablé de sesgos concretos en determinados usos tecnológicos y algorítmicos, pero eso en realidad no es como lo más relevante. Lo que pasa es que yo quería poner ejemplos concretos. El tema es quién está desarrollando tecnología, qué tipo de tecnología, para qué y a quién está afectando esa tecnología. Ese es el meollo del asunto. Porque ¿quiénes? Las grandes desarrolladoras tecnológicas de siempre. Básicamente vinculadas a Silicon Valley, básicamente vinculadas a hombres blancos, poderosos, con poder. Y son tecnologías que están reproduciendo y automatizando las desigualdades de siempre, las mismas desigualdades de siempre, racismo, machismo, capacitismo, gordofobia, heteronormatividad, son las mismas opresiones de siempre que se están viendo automatizadas y amplificadas por sistemas tecnológicos y de inteligencia artificial. Entonces, ese es el fondo del asunto. Hay una serie de tecnologías que se están utilizando para implementar en ámbito de frontera, que a lo mejor no tiene ningún tipo de sesgo. El que creó el dron que sobrevuela el mar para captar señales de telefonía móvil con el objetivo de identificar pateras, de identificar embarcaciones, probablemente lo hizo sin ningún tipo de... Esa maquinita, ese dron no tiene sesgo. Es una máquina que utiliza una tecnología puntual, capta señal de telefonía móvil. Ahí no hay sesgo. Pero ¿para qué se creó ese dron? ¿Para qué se diseñó ese dron? Para impedir el derecho a migrar, para impedir el derecho al desplazamiento humano. Entonces aquí yo creo que tenemos que quedarnos con eso, ¿no? ¿Quién está desarrollando tecnología? ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Y a qué grupos demográficos están perjudicando?
Bueno, vamos cerrando entonces. Muchas gracias. Gracias al INAI por este encuentro. Gracias a las compas de IPES también por toda la organización. Gracias a las ponentes maravillosas, de verdad. Muchísimas gracias. Ha sido brutal. Me voy a mi casa a pensar muchas cosas. Gracias a todas y todos ustedes por venir y gracias a UNATE por también interpretar. Y nada, nos vemos en la próxima. Miércoles 20 de mayo, que intervienen Margarita Padilla García, ingeniera y programadora informática, y Lorena Fernández Álvarez, ingeniera informática también, responsable de la Comisión de Inteligencia Artificial de la Universidad de Deusto. Promete también el siguiente debate. Así que nada, les esperamos el miércoles. Gracias.